Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Hoy Catequesis. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre el reino de Dios. Y lo vamos a fundamentar en la cita bíblica de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, que nos dice: buscad primero el reino de Dios y luego su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, en base a esta cita bíblica, iremos desarrollando a lo largo de este video el tema de hoy, que es el reino de Dios. El reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Es una de las promesas de Dios que más escuchamos en predicaciones y ciertamente es muy alentadora y abarcadora. También me parece que aquí está la clave para tener una vida victoriosa en Cristo y ser totalmente libre de preocupaciones. Pero, ¿cuántos de nosotros entendemos realmente lo que significa esto? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo lo aplicamos? Para entender Mateos capítulo 6, versículo 33, debemos estudiar también su contexto. En Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 32, podemos encontrar una introducción a esta promesa del Señor, cuando Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las necesidades materiales como comida, vivienda y otras necesidades básicas. La forma en que describe estas necesidades y preocupaciones me hace entender que Jesús incluye toda necesidad posible que el ser humano pueda tener y no solo las materiales. Jesús nos conforta diciéndonos que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, antes de que se lo digamos o incluso antes de que nosotros mismos nos demos cuenta, pues Él es omnisciente. ¿Cómo no nos va a suplir a nosotros todas las necesidades en abundancia que al resto de la creación? Y si sabemos que Dios mismo nos creó a nosotros y al universo entero, sabemos también que Él es más que suficiente para suplir todo lo que necesitamos. También podemos entender que Jesús nos invita a que dependamos totalmente de Él para todas las cosas y pongamos toda la confianza en Él, sabiendo que Él siempre quiere y siempre puede obrar a nuestro favor. En el Salmo 37 encontramos una promesa que afirma a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en el verso 34 nos dice: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Claramente vemos que Dios nos exige total dependencia y confianza en Él. Esta es la única forma en que los que servimos a Dios podemos tener victoria y tener una vida exitosa, tanto en los asuntos espirituales como en los seculares. De esta forma podemos vivir libre de toda preocupación, en fe, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. El misterio del reino de Dios oculto en la oración del Señor. ¿Qué es el reino de Dios?
En Romanos capítulo 14, versículo 17, nos da una definición del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el reino de Dios? Esto nos da a entender que el reino de Dios es Cristo en el corazón y estar lleno de su Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cómo alcanzar el reino de Dios? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Nacer de nuevo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, entregar tu vida a Él. Para empezar, esto es lo primero y más importante, y es la única forma de llegar al reino de Dios. ¿Y cómo buscamos la justicia de Dios? De acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 22, se alcanza a través de la fe en Jesucristo. Primero debemos ser hombres y mujeres de fe. Esto es lo más esencial para encontrar su justicia. En Romanos capítulo 4, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También en Romanos capítulo 4, versículo 5, nos confirma que la fe en Dios es la forma de alcanzar su justicia. Dios recompensa al que hace justicia. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, como hemos visto en el desarrollo de este tema del reino de Dios, hemos visto dónde se encuentra el reino de Dios, que se encuentra en nuestro corazón. Y el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir vivir en el reino de Dios? Es tener paz en el corazón. Y esa paz solo la da Dios. Y la da Dios es a través de una comunión íntima con Él. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo tener una comunión íntima con Dios? Empezar una vida de oración. Es decir, comenzar con un hábito de oración en diario durante varias veces al día. No dormirnos sin orar. Levantarnos y orar en nuestra jornada diaria de trabajo o de estudio, hacer breves pausas para elevar oraciones o jaculatorias a nuestro Dios, y eso nos va dando una comunión íntima con nuestro Señor. Por supuesto, no puede faltar la lectura y meditación de la palabra de Dios diaria, así como la Eucaristía, la adoración eucarística. También la confesión frecuente nos ayuda muchísimo para estar primero en gracia y segundo en comunión con Dios. Así es como se va construyendo el reino de Dios en nuestro corazón. Y en la medida en que nosotros practicamos la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? Simplemente es seguir los mandamientos de la ley de Dios. Siempre cuestionar nuestras actitudes y nuestras acciones, y antes de accionar o antes de tomar alguna actitud o alguna decisión, revisarlo, pasarlo, vamos a decirlo así, por el escáner de la palabra de Dios,
por el escáner de lo que haría Dios en ese momento en mí. ¿Qué haría Dios en mi situación? Tomarnos un breve momento para reflexionar. Y eso, en la medida que nosotros vayamos avanzando, nos va a ir ayudando para crecer en la fe y en la espiritualidad. Es como construimos el reino de Dios en nuestro corazón. Oración jaculatoria. Salmo 119, versículo 172. Señor, haz que mis labios entonen siempre un canto, porque todos tus mandamientos son justos. Y te recuerdo que nos puedes seguir aquí en Hoy Catequesis. Estamos en Facebook, en Instagram y también en IGTV y en nuestro canal por YouTube, Hoy Catequesis. Así que puedes encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales y seguirnos. Muy bien, hermanos, y así hemos concluido un tema más en aquí, en Hoy Catequesis, el reino de Dios. Así que si este video te ha gustado y te ha servido, por favor, dale like o me gusta y también compártelos con tus amistades para que así les llegue esta evangelización a más personas. Gracias por estar allí. Dios les bendiga y María Santísima les guarde.